Bien, este es el tutorial para traspasar material desde Illustrator a After Effects. En este curso no vamos a aprender Illustrator, propiamente dicho. Entiendo que la mayoría de vosotros utiliza Illustrator para diseñar y lo que vamos a hacer es aprovechar esa potencialidad de poder diseñar en Illustrator con herramientas de diseño y de dibujo mucho más avanzadas y mucho más completas que las que tiene After, pero luego poder pasar todo eso a After Effects y poderlo animar en After Effects. Hay varias formas de utilizar un diseño creado en Illustrator en After Effects, manteniendo sus propiedades vectoriales, es decir, que cuando yo hincho este material, cuando lo hago grande, por ejemplo, pues que no se pixele, ¿vale? Un PDF, por ejemplo, que sería la forma que nos da Illustrator de hacerlo de la forma más rápida, y sería archivo, exportar para pantallas, y aquí en esta ventana que nos aparece de exportar para pantallas, le diríamos que queremos en formatos, le diríamos qué formato queremos, ¿vale? En este caso, pues querríamos un PDF. En un PDF no nos permite escoger la escala porque al ser vectorial es irrelevante la escala, ¿vale? Y exportaríamos, podemos escoger exportar la mesa de trabajo entera, que sería esto que tengo aquí, o los recursos en el caso de que tuviera diferentes, en una misma mesa de trabajo, diferentes cosas que pudiera exportar. En ese caso yo podría ir al panel de exportación de recursos, que es este botón de aquí, y lo que podría hacer es coger todo lo que yo quisiera exportar, seleccionarlo, arrastrarlo hasta el panel de recursos, y entonces me haría todas y cada, en este caso, todos los recursos que considera que tiene este diseño, que son tantos como grupos tenga este diseño. ¿De acuerdo? Fijaos, cada uno de estos grupos se convierte en un recurso por separado, ¿vale? Estos recursos, ¿cómo se exportarían? Pues se exportarían en este formato. En este caso a escala 1x, porque sí que me pide la escala porque le estoy diciendo que me lo exporte en un formato PNG, ¿vale? PNG, como sabéis, es un formato que no es vectorial, sino que es de mapa de bits y por tanto rasterizaría esta imagen en bits reales, ¿vale? Por tanto me pide a qué escala lo quiero hacer. Yo en este caso lo que haría, si lo enviara a PNG, lo que haría sería una escala doble, ¿vale? O incluso triple. Es decir, hacerlo muy grande porque a veces en After Effects necesitamos un efecto, por ejemplo, de zoom o algo así y para no perder resolución tendríamos que tener esto grande. Normalmente no hacemos esto a no ser que pues, estemos en un apuro y es más rápido exportar un PNG. Pero normalmente lo que hacemos es exportar en formato vectorial. El formato vectorial que nos permite este método, exportación de recursos o mesas de trabajo, que es el mismo, es el mismo sitio, pero aquí sería todo y aquí por grupos. Si le doy a formato me da la opción de exportar un SVG o un PDF. SVG After Effects no lo va a leer, ¿vale? Pero un PDF sí. Le digo que lo que quiero sacar en PDF no me sacará, no me permitirá escoger la escala porque no tiene sentido, porque al ser vectorial la escala es irrelevante y los seleccionaría todos, ¿vale? Con el Shift y le diría exportar. Y entonces me pediría dónde quiero guardar esto, le daría una carpeta y un nombre, el nombre sería recurso 1, recurso 2, recurso 3, o si yo me entretuviera cambiando aquí los nombres, pues sería eso. No lo voy a hacer porque no es el mejor método posible, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que esto existe, ¿vale? Esta opción existe. Vamos a ver el segundo método. El segundo método es más directo que el que os he dicho de exportar PNGs o PDFs. Es utilizando las bibliotecas de la Creative Cloud. La Creative Cloud, una de las cosas buenas que tiene es que tienes acceso a una serie de materiales y de espacios virtuales que te permiten conectar tu usuario en cualquier sitio en el que tengas la Creative Cloud activa, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo esta Creative Cloud aquí, ¿vale? Es mi cuenta de usuario de Creative Cloud y allí donde tenga esta cuenta de Creative Cloud activa podría tener acceso a todo lo que tenga en las bibliotecas. ¿De acuerdo? El panel de bibliotecas en Illustrator normalmente se abre por defecto junto al de capas aquí a la derecha, pero si no lo veis podéis ir a ventana y buscar la ventana bibliotecas que está aquí. ¿Vale? Esta ventana de bibliotecas me conecta con mi Creative Cloud, ¿vale? Estas bibliotecas me puedo hacer álbumes, me puedo hacer subbibliotecas, puedo hacer temas, ¿vale? Y en este caso veis que tengo aquí gráficos. Estos gráficos son trozos, exportaciones que he hecho desde Illustrator con este método que os voy a explicar ahora, ¿vale? Y la particularidad que tienen es que no solo están en este ordenador, no se guardan en un disco duro, por decirlo así, sino que se guardan en la Creative Cloud, en mi espacio virtual de la Creative Cloud y, por ejemplo, si yo estuviera trabajando en mi portátil, tendría acceso a todos estos assets, a todos estos
materiales sin necesidad de irlos transportando con un disco duro, ¿vale? ¿Cómo traslado algo a la biblioteca? Pues tan fácil como así. Si yo cojo este archivo, todo esto, lo selecciono y lo arrastro hacia la biblioteca, fijaos, todo lo arrastro hacia la biblioteca, me aparece la opción de ilustración 1, en este caso no va a hacer grupos, sino que va a hacer todo el dibujo entero, y si lo suelto, me dice que no tiene perfil RGB incrustado, le voy a decir que lo deje como está, ¿vale? Y fijaos, aquí me ha aparecido ilustración 1, que es un Illustrator, ¿vale? Me dice que es un Illustrator, si lo hago grande lo veréis más claro, ¿vale? Y este Illustrator es una ilustración que luego yo en After Effects, si fuera After Effects y le dijera que voy a abrir la ventana biblioteca, está aquí. En After Effects, en la ventana bibliotecas, ¿vale? Que en este caso lo tendría aquí en el panel bibliotecas, ¿vale? Podría acceder a mis bibliotecas y aquí tengo mi bicicleta, ¿vale? Esta bicicleta no he exportado ningún PNG, ni ningún SVG, ni nada de nada, no SVG, perdón, ni nada de nada, y yo esta bicicleta la podría simplemente arrastrar desde aquí hasta mi browser y tendría mi bicicleta en forma de Illustrator, ¿vale? Que si me la puedo meter en una composición, voy a quitar el vídeo del atleta y ya tengo aquí mi bicicleta fantástica como si lo hubiera exportado como Illustrator y he importado dentro de After. No me hace falta porque la biblioteca me conecta los dos programas. Ni siquiera tienen que estar en el mismo ordenador. Yo podría estar diseñando en un ordenador y si tengo la misma cuenta de Creative Cloud, lo que yo diseño lo mando a la biblioteca y desde otro ordenador que tenga la misma cuenta de Creative Cloud, de After Effects lo puedo rescatar, ¿vale? Esta es una opción. Las ventajas ya las hemos visto, son muy evidentes, ¿vale? Porque es una forma muy rápida de no tener que exportar e importar materiales constantemente. La desventaja, varias. Una, que tienes que tener la cuenta de Creative Cloud pagada. Eso es la desventaja principal, bajo mi modo de ver, ¿vale? Porque esto no vale para cuentas piratas. Además, la Creative Cloud está limitada cuando la pagas a 2 máquinas, lo cual, por ejemplo, esto hace inviable trabajar así en una cuenta, en un estudio de diseño, por ejemplo, en el que se trabajen 4 personas, ¿vale? Es un usuario, una biblioteca, por lo tanto, eso también es un problema. Y a nivel técnico hay una cosa que a mí no me gusta para animar y es la siguiente. A mí me gustaría, esta bicicleta yo necesito, y lo veremos más adelante, y lo veremos recurrentemente, que normalmente yo para animar, a mí los diseños no me valen planos. La mayor parte de las veces los necesito desglosados en elementos, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero animar esta bicicleta, como se animaría una bicicleta, es decir, que las ruedas giren, pero el cuerpo se quede quieto y los pedales se giren al mismo ritmo de las dos ruedas, mientras el cuerpo se queda quieto y todo se desplaza independientemente de la rotación de las ruedas, a mí así no me vale, porque esto es todo un elemento, ¿vale? Este elemento no lo tengo desglosado, no lo tengo desmembrado en ruedas, cuerpo, pedal, etcétera, ¿vale? Y cuando yo arrastro esto a una biblioteca, fijaos, me lo ha convertido en una ilustración que cuando lo recupero en After Effects es una única capa, ¿de acuerdo? No lo tengo en diferentes elementos. Por lo tanto, este método, bueno, pues para mandar iconos, por ejemplo, muy bien, para cosas que no tengan que animarse de forma compleja, bueno, pues no está mal, es un método bastante rápido, ¿vale? Internamente me crea un Illustrator, ¿vale? Que tampoco tendría que guardarlo y volverlo a traer, ¿vale? Esto no es prácticamente lo mismo que importarme el Illustrator, en este caso porque este Illustrator solo tiene una bicicleta, pero si tuviera en una sola mesa de trabajo todos los iconos de mi vídeo, por ejemplo, pues yo podría ir enviando aquí a esta carpeta, a este panel de bibliotecas, todos y cada uno de los iconos por separado y luego en After Effects recuperarlos por separado, ¿vale? Eso sería útil, ¿vale? Ahora bien, en este caso de la bicicleta, que yo necesito, como os decía, los elementos por separado, por lo menos las ruedas y el cuerpo por separado, este método no me vale. Entonces vamos a ver el tercer método, que sería como el más complejo, donde me voy a parar más, que sería cómo preparar Illustrators para mandarlos a After Effects, ¿vale? Y yo me quiero traer esta bicicleta a After Effects, yo puedo importarla directamente, puedo hacer doble clic, irme allí donde está esta biblioteca, esta bicicleta, que la tengo ahora mismo aquí en documentos, tutoriales After Effects, bicicleta para animar, es esto, y yo me lo traigo
Y cuando me lo traigo tengo este archivo, que es el Illustrator original del que ha salido esto, ¿vale? Es este archivo, ¿vale? Cuando yo lo abro y lo importo en una composición, es plano. Es lo mismo que ha pasado antes, ¿eh? con la biblioteca. No tengo la biblioteca, no tengo la bicicleta desmembrada en diferentes elementos, ¿vale? Por tanto, esto no me vale para hacer eso que quiero hacer de que las ruedas giren por separado del centro. Podría empezar a hacer máscaras y tal, pero es un poco absurdo si tengo acceso al Illustrator original, ¿vale? Si tengo acceso al Illustrator original, lo que tengo que hacer es prepararlo para poderlo animar tal como yo quiero. Voy a cargar esto y esto para ver cómo preparar un proyecto de Illustrator para que sea no solo legible, que ya veremos que lo es, sino animable en After Effects con cierta comodidad. Y aquí la clave son las capas. Fijaos, normalmente los diseñadores, por mi experiencia, no suelen trabajar en capas, trabajan en grupos. Illustrator, cuando yo hago un diseño y empiezo a hacer trazos y rellenarlos y hacer máscaras y para hacer formas nuevas, etcétera, es la forma que tiene Illustrator por defecto de agrupar o de crear cosas nuevas, meterlas en grupos, ¿vale? Bien, esto tiene un problema a la hora de animar y es que After Effects no lee los grupos. After Effects solo lee capas. Este proyecto, cuando yo lo he abierto la primera vez, era así. Tenía una sola capa, que es la bicicleta completa, ¿vale? La puedo seleccionar y está entera, pero yo me fijo en que tiene un montón de elementos. ¿Estos elementos dónde están? Están dentro. Aquí cuando yo me voy a la capa, en esta flechita de aquí, y clico en la flechita, veo todo el desglose de todos los elementos de esta capa, de esta bicicleta. Y en este caso pues tengo varios grupos, que la mayoría de veces están sin nombrar, ¿vale? Y veo que si voy haciendo por el viejo y seguro método de ir quitando ojitos, pues yo puedo decirle, a ver, ¿esto qué es? Pues si le quito el ojo veo que es el cuerpo. Vale. ¿Y esto qué es? Esto, si le quito el ojo, veo que es un eje de uno de los pedales, ¿vale? ¿Y esto qué es? Esto es una rueda, pero ¿cuál será? ¿La delantera o la trasera? Pues si le quito el ojo, veo que es la delantera, ¿vale? Bien, todo esto, la trasera, ¿vale? Todo esto. Bien, fijaos, todo esto son grupos que están dentro de la misma capa. Lo que tenemos que hacer en Illustrator es repartir estos grupos en capas, ¿vale? Si ya tengo un Illustrator creado, si me viene ya dado, lo que tengo que hacer es entretenerme en crear capas. Para crear capas en Illustrator es tan fácil como aquí abajo, en el panel de capas, tengo la opción de crear nueva capa, ¿vale? Creo una nueva capa que está vacía y aquí meto lo que yo quiero. Por ejemplo, este grupo, que es la rueda izquierda, la rueda trasera, lo voy a coger, lo voy a meter dentro de la capa 2. Y ahí la tengo. Y fijaos que ahora me aparece por delante porque al estar la capa 2 por encima del resto de la bicicleta, pues me aparece por delante, ¿vale? Incluso la podría renombrar. De hecho, os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Hago doble clic en el nombre de la capa y le digo rueda trasera, ¿vale? Y si le quito el ojito, veré que no tengo rueda trasera. Y así voy haciendo sucesivamente, creando capas nuevas en la que voy metiendo, por ejemplo, esto, que es la rueda delantera, arrastrando el grupo entero dentro de la capa, ¿vale? Y esto le voy a llamar rueda delantera, ¿vale? Si hacéis doble clic en el nombre, os deja cambiar el nombre. Si hacéis doble clic en el icono, os aparece esto, que es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Tenéis más opciones, ¿vale? Ok. El cuerpo de la bicicleta es esto, ¿vale? Y a mí me gustaría, de momento lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Bien. Y lo que pasa es que el cuerpo de la bicicleta tendría que estar por delante, por lo menos, bueno, de las dos ruedas, ¿vale? Porque fijaos, aquí el eje de la rueda delantera, esto es imposible, no puede ser, el eje lo debería ver delante, y también el eje de la rueda trasera tendría que estar por detrás, ¿vale? Entonces esto lo puedo simplemente ordenar aquí o lo puedo ordenar después en After, eso no importa, ¿vale? No importa. Fijaos, esto lo guardo este bicicleta para animar punto ahí, sin hacer nada, ¿eh? No hace falta que lo exporte ni nada, simplemente lo guardo con estas capas. Si yo me voy a After Effects, cuando lo importe, doble clic y le digo bicicleta, me digo que me importe bicicleta para animar. Ojo, no le deis todavía al abrir porque es posible que esto lo tengáis así cerrado. Fijaos que aquí hay un botón que es opciones. Dadle a este botón de opciones y os darán las opciones. Y la opción que es muy importante que tenéis que tener es que esto lo importe no como viene por defecto, es como footage. No lo quiero así, sino que lo quiero como composición, ¿vale? Para que me mantenga el número de capas, ¿vale? Y además con esta opción,
retain layer size, manteniendo tamaño de capa, para que cada capa además tenga su propio centro. Esto lo veremos ahora, ¿vale? Si hago composition retain layer size, esta es la opción que quiero, exactamente esta, ¿vale? Voy a importar todo este Illustrator como composición manteniendo tamaño de capa. Cuando le doy a abrir, me aparece, ya no me aparece un Illustrator aparentemente, sino que me han creado dos elementos. Uno que es una composición de After Effects, se llama bicicleta para animar, y una carpeta que se llama bicicleta para animar layers. Si yo abro esta carpeta, veo que aquí dentro están los 3 Illustrators que representan cada una de las capas que tenía el Illustrator original, ¿vale? Fijaos, me dice que esto es la capa bicicleta del proyecto de Illustrator bicicleta para animar. Y esto además me lo ha creado como una composición, ¿vale? Si hago doble clic en esta composición, yo veré mi bicicleta, en este caso con el fondo negro, no de píxeles de color negro, sino transparentes, ¿vale? Ok. Y fijaos que ocurre una cosa, que es que tengo la capa bicicleta, rueda delantera y rueda trasera. Exactamente el orden es trasera, delantera y bicicleta. Y fijaos, es exactamente este, trasera, delantera y bicicleta, ¿vale? Las capas de Illustrator se traspasan a After Effects en el orden en el que estaban. Pero si yo las quiero cambiar, las puedo cambiar. Es decir, yo puedo coger la rueda trasera y la delantera y ponerlas debajo de bicicleta y entonces estará como a mí me gusta, que es la rueda detrás del cuerpo y la rueda detrás del cuerpo y los ejes tapándola. ¿De acuerdo? Esto es lo único que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer un Illustrator para pasarlo a After Effects, ¿vale? Trabajar con capas, ¿vale? Podéis hacerlo como lo he hecho yo, creando capas nuevas e ir metiendo ahí las cosas que queréis, ¿vale? Que queréis ir discriminando, ¿vale? A veces tienes un Illustrator kilométrico y enorme y es un curro bastante gordo el ir creando capas nuevas y metiendo cosas, pero eso es una cuestión de que el diseñador o diseñadora pues os lo haya ordenado bien, haya hecho los grupos como Dios manda, etcétera, etcétera. Mi consejo, si sois diseñadores que van a animar, es que os acostumbréis a trabajar con capas directamente. Igual que creas un grupo nuevo, si te acostumbras a, en vez de crear grupo nuevo, crear capa nueva, a la hora de hacer algo que vaya a ser animado, facilitarás mucho el trabajo del animador, tanto si es otra persona como si eres tú mismo o misma. Por último, quiero advertiros de una cosa que pasa muchas veces, que es la siguiente. Yo esta bicicleta la tengo aquí, fijaos, la tengo al 100% de visualización. En principio está rasterizado a 766 x 263, pero es vectorial, es decir, yo lo podría hacer tan grande como quisiera, ¿vale? Fijaos, voy a hacer la bicicleta o la rueda delantera, es igual, súper grande. Con la rueda de la escala yo lo hago muy grande, muy grande, muy grande. ¿Y qué ocurre? Pues que veo que se pixela. ¿Veis? Y entonces aquí es cuando a la gente le explota la cabeza. Perdón, voy a dejarlo esto en solo para que lo veáis solo. ¿Veis? Se pixela. Y es como, ¿y por qué se pixela si esto es vectorial? Bien, aunque esto es vectorial, al importarlo, After Effects le ha asignado un tamaño, que es el tamaño original del Illustrator, ¿vale? Esto, aunque sea vectorial, tiene un tamaño, porque cuando se define un documento, se define un número de píxeles, ¿vale? Esos píxeles son los que han sido leídos en After Effects y por eso me dice que aquí hay un tamaño. ¿Lo puedo hinchar hasta el infinito siendo vectorial? Sí, pero tengo que tener en cuenta una cosa. Tengo que decirle a After Effects que me lo vuelva a renderizar, es decir, que me vuelva a calcular los vectores, ¿vale? ¿Cómo? Con este botoncito de aquí, fijaos. En este grupo de manejadores, de opciones, en el timeline tengo el señor tímido, que lo veremos más adelante, y tengo este solecito. Este solecito es rasterización continua. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que me tienes que recalcular el tamaño y no hincharme el resultado, ¿vale? Si yo le doy aquí, ya veréis cómo automáticamente se pierde la pixelación y se vuelve a calcular. Y de hecho lo puedo hacer tan grande como quiera que nunca voy a perder la condición de vectorial de este archivo. Lo puedo hacer todo lo grande que quieras. Fijaos, lo tengo en 3000% y esto sigue sin pixelar. A no ser que le quite el solecito. Cuando le quito el solecito, pum, esto se pixela porque realmente lo que estoy viendo es el 3000% de un gráfico de 320 x 320, porque le estoy diciendo que me lea el original y me lo hinche un 3000%. Pero si le doy al solecito, ya no me lee el original, sino que me recalcula los vectores al 3000%, con las nuevas dimensiones que le estoy dando. ¿De acuerdo? Bien, esta es una opción
que tenéis que tener en cuenta cuando trabajáis en vectorial, con Illustrator, con PDFs, que son básicamente los vectoriales con los que trabajamos. Este solecito podría venir por defecto cuando trabajas en vectorial, pero no lo hace porque cuando está activado consume recursos. Entonces, cuando tenéis una composición que tiene mucho gráfico vectorial, que está muy hinchado, es decir, que tiene que calcular muchas cosas, y lo tenéis, imaginaos que tenéis aquí, pues no sé, un montón de ruedas, ¿vale? Y todas ellas al... me lo estoy inventando, ¿eh? Y todas ellas al 400%, ¿vale? Esto le va a costar, ahora no porque es una tontería, pero si empezáis a trabajar en serio, notaréis que le cuesta muchísimo trabajar After Effects, ¿vale? Porque tiene que recalcular constantemente todos los píxeles, todos los vectores, ¿vale? Entonces esto, cuando no estás trabajando, lo que haces es, pues cuando estás trabajando, lo que haces es desactivarlo. Aunque lo veas pixelado, tú sabes que cuando lo renderices se va a quedar bien, pero de momento lo ves pixelado sin recalcular porque así consume menos recursos. Sí que tienes que acordar, antes de salir render, de darle al solecito para que te lo vuelva a recalcular todo, ¿vale? Y notas que el ordenador va un poquito más lento. ¿Qué ocurre si yo este Illustrator, por lo que sea, lo modifico? Depende de cómo lo modifique, afectará o no afectará a After Effects. Esto está leyendo de esta capa. Bien, si yo me voy a Illustrator y me cargo realmente esta capa, ¿qué ocurre? La cargo directamente, la borro, guardo el proyecto de Illustrator, me voy a After Effects y automáticamente esta capa desaparece de aquí. Me mantiene el tamaño, me dice aquí había algo, pero no sé dónde está, porque realmente aquí hay una capa, pero no sabe dónde está, ¿vale? Porque no puede leerla, porque esto está leyendo está intentando leer la capa bicicleta del documento bicicleta para animar, pero esa capa simple y llanamente no existe, ¿vale? En ese caso podemos hacer varias cosas. Una cosa que podríamos hacer es, bueno, si me voy a Illustrator y recupero, es decir, hago comando Z y recupero la capa y guardo, ¿vale? O tiro de un proyecto anterior o lo que sea, ¿qué ocurre? Que voy a After Effects y él solo no lo va a encontrar, no lo va a encontrar, ¿vale? Por mucho que quiera, ¿vale? Lo que sí puedo hacer es reload, ¿vale? Puedo hacer esto, botón derecho, reload footage. Y entonces sí que lo encontrará. ¿Qué pasa? Que se lía, se equivoca. ¿Por qué? Porque cuando hago recargar, lo que hace es recargar el documento entero. Y el documento entero tiene varias capas, hay un nivel de complejidad, ¿vale? Y After Effects es un poco tonto en este sentido y no es capaz de recuperar como estaba, ¿vale? Es un poco complicado. A veces tengo que cerrar After Effects, cerrar Illustrator, volver a abrir los dos y entonces me lo encontrará. Pero da muchos problemas este método de reconexión, ¿vale? Se hace como un lío. After Effects y Illustrator, yo creo que están peleados entre ellos y no los equipos y no acaban de funcionar del todo correctamente juntos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este método a veces funciona y a veces pues me pasa como aquí, ¿no? Que yo veo claramente que tengo el proyecto con las tres capas, o sea, el proyecto de Illustrator lo tengo guardado, no me aparece ningún asterisco y nada, es decir, yo debería poderme dejar reconectar, pero cuando le doy a reconectar me da la opción solo de reconectar una de las dos capas que ya tengo y no me aparece la capa que necesito. Por tanto, intentad, en la medida de lo posible, no cargaros ninguno de los proyectos de Illustrator que tengáis trabajando, ¿vale? Muchas veces lo que hace simplemente es coger y cargártelo y volverlo a importar y ya está, ¿vale? Tened en cuenta esto, ¿vale? El refresco, dijéramos, de la lectura entre After Effects y Illustrator no es del todo, no va del todo fino, ¿vale? Entonces, pues, tened cuidado con esto. Y bueno, en principio este tutorial, que ya es más largo de lo que debiera, como todos, pues ya está, ¿vale? Era únicamente el traspaso por estos tres métodos. Exportar como PDF, a través de bibliotecas y con este método del Illustrator que tenéis que tener en cuenta que trabajar en capas, que al importarlo tenéis que importarlo como composición y que al trabajar con la composición tenéis que activar la rasterización continua con el solecito.